Hola bebés. Saludos a todos amigos y amigas, estamos ya aquí en un nuevo vídeo que voy a hacer un poco más intensivo porque hace poco hice un vídeo tutorial sobre Photoshop enseñando las herramientas más básicas para aquellos que están empezando. Pero ¿qué pasa si queremos avanzar? Ahora vamos a ver el resto de herramientas que tiene Camera Raw, todas las posibilidades que nos brinda y bueno, os voy a explicar cómo edito yo una de mis fotografías. Y quiero enseñaros que prácticamente todo lo que podemos hacer con una foto se hace en Camera Raw. Claro, es que decimos RAW porque RAW, R-A-W en español es RAW, pero bueno, se puede decir RAW. Mi nombre es Bambú y vengo de Plutón. Acudí a vuestro planeta para estudiar a vuestra curiosa especie. Encontré en mi camino un aparato que me sirve para coleccionar instantes de mis aventuras. Congelando rostros humanos, encontré una herramienta tan poderosa de transmitir emociones que decidí quedarme aquí, en vuestro planeta, para comunicar un sencillo mensaje. Conectémonos. Sumerjámonos en Photoshop. Bien, por aquí tenemos una imagen de mi perrito Goku, que en paz descanse. El bueno de él estaba dándose un bañito en el río Tajo, cerca de Madrid, y le tomé esta fotografía que tenemos ya editada. De hecho, si le damos a la P, vamos a ver cómo es el archivo RAW crudo sin editar, y es desde el cual vamos a partir. Así que nos venimos a la pestaña básico que ya la he explicado, así que no voy a volver a pasar por ella. Os voy a dejar el vídeo en tarjetas por si le queréis echar un vistazo y ahora voy a editarla así en básico muy rápidamente para dejarla un poco bonita. Bueno, una vez hechos estos ajustes básicos, vamos a ponernos con la parte importante. Lo que vengo a explicaros que son las herramientas un poco más concretas, selectivas. Entonces vamos a pasarnos a esta pestaña de arriba. La herramienta equilibrio de blancos yo jamás la utilizo aquí, así que no os voy a enseñar a utilizarla. Podemos mover nuestro equilibrio de blancos aquí, por ejemplo nos aparece automático, luz día, nublado, etcétera, y entonces nos coge una temperatura básica en función de las condiciones lumínicas que tuviésemos, pero tenemos también otra opción que es la de muestra de color, que es la siguiente herramienta que tenemos aquí. Entonces esto, tenemos tres parámetros aquí, rojo, verde y azul, RGB, y si lo colocásemos en un gris medio, que exactamente los parámetros son... No es importante, yo realmente la herramienta muestra de color tampoco la utilizo, así que no lo uséis. Básicamente lo que quiero deciros es que si queréis tocar la temperatura de color, la tenéis por aquí o por acá, pero tampoco hay que sacar una temperatura de color perfecta, quiero decir, la temperatura ajustadla como vuestro ojo quiera, como pase mejor a vuestra vista. Mirad, las primeras tres herramientas yo no las utilizo, así que no os las voy a explicar. La cuarta herramienta, que es la de recortar, ya la he explicado en el vídeo anterior, os lo he dejado en tarjetas, es una herramienta bastante básica, pero debéis saber que manteniéndola pulsada vais a ver los distintos formatos de recorte, siendo los que más utilizo el de 4/5 para Instagram, 1:1 que sería un formato cuadrado, y bueno, ya está pues también el 9:16 que sería para formato vídeo, las miniaturas de YouTube son 9:16 también. A continuación tenemos la herramienta enderezar, la expliqué en mi otro vídeo, pero es muy sencillo. Cuando tenéis un horizonte tenéis que seguirlo con esta línea y al darle a Enter vais a enderezar nuestra fotografía. Como tenía aquí puesto el formato 9:16, me la he recortado así. Yo quiero formato 2/3, recordad que 2/3 es la proporción que queréis normalmente en vuestras fotografías, porque es, digamos, la proporción estándar. Ahora pasa con las redes sociales que nos obligan un poco a seguir formatos distintos. Yo la verdad es que pelearía porque Instagram hiciese algo para que se llevase más el formato horizontal, porque es que el formato apaisado es el formato por excelencia de la fotografía. Nosotros leemos de izquierda a derecha y yo realmente ahora estoy haciendo muchísimas fotos en vertical solo por esta red social, cuando antes disparaba un 90% de mis fotos en apaisado. Aquí tenemos una herramienta que es la de eliminación de tinta plana. Para lo que nos sirve es para eliminar motas de nuestra fotografía o granitos de una cara. Lo que queramos, básicamente, cuando seleccionamos una parte de la fotografía que queramos eliminar, nos va a coger otra zona de la foto para clonarla. Aquí en este caso he borrado a mi perro, pero no es lo que quiero. Lo que quiero enseñaros es que esta herramienta sirve para borrar pequeñas motitas. Si seguimos con las herramientas de arriba, tenemos la de eliminación de ojos rojos. A mí con mi cámara mirrorless reflex no me han salido ojos rojos, no suelo utilizar flash, entonces jamás la he utilizado, pero bueno, aquí está.
Tenéis por aquí arriba otras herramientas como el pincel de ajuste, filtro graduado y filtro radial. Estas son tres herramientas que utilizo muchísimo, sobre todo el filtro radial y el filtro graduado. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos permiten hacer correcciones selectivas. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo un filtro radial en mi perro, haciendo así, elijo dónde va a afectar el filtro y por aquí tenemos nuestros parámetros. Entonces decidimos qué hacer con la zona que hemos seleccionado. Pero es que podemos hacer que trabaje en el interior o podemos hacer que trabaje en el exterior de lo que hemos seleccionado. Si por ejemplo yo marco exterior y bajo la exposición, puedo hacer que se oscurezca todo lo que está fuera de nuestro filtro radial. En este caso no quiero hacer algo tan exagerado, pero sí que igual puede interesarme, digamos, desaturar un poco la parte de fuera, o puede interesarme bajarle el enfoque a lo que no es el perro. Bien, básicamente lo que quiero enseñaros es que con estas herramientas podemos hacer muchísimo. Si por ejemplo utilizamos el filtro graduado, vamos a decidir lo que hace con esta zona, ¿no? Yo he elegido mi cielo y suelo hacerlo así en las fotografías de paisaje. Igual me interesa subexponer mi cielo y sobreexponer la tierra, porque muchas veces vemos que ese cielo queda quemado, entonces utilizaríamos un filtro graduado. En este caso va a hacer el 100% de lo que yo le diga aquí a la derecha del verde para arriba. Es decir, si yo por ejemplo bajo la exposición al máximo, me lo hace al 100% desde el verde para arriba y del verde al rojo lo va haciendo de forma gradual. Aquí lo he hecho de forma muy exagerada para que veáis cómo funciona, pero igual me interesa hacerlo así de forma ligera y dejar un poco más oscuro, más tenebrosa esa zona de los árboles. Una herramienta poderosísima el filtro graduado, como veis. Y bueno, el pincel de ajuste, la verdad es que es otra herramienta que utilizo muchísimo. Por ejemplo, cuando estoy en un retrato, con el pincel voy pintando algunas zonas que quiero sobreexponer de la piel o algunas zonas que quiero dejar más en sombra, algunas zonas les doy un poco más de claridad. Entonces el pincel nos permite ir pintando nuestra fotografía a nuestro gusto. Con el pincel seleccionado, si por ejemplo me vengo aquí a máscara y la activo, voy a ver la zona en la que estoy pintando. Le he puesto una máscara de color verde fosforito, que es un color que nunca tengo en mis imágenes o muy rara vez, y de esta forma veo a qué zona voy a afectar. Imaginaros que pinto todo el agua, ¿no? Así de mala manera y rápidamente para que lo veáis, y le quito máscara. Ahora sé que cualquier ajuste que haga va a estar haciéndoselo a esa zona que he pintado. Como veis, otra vez lo hago de forma exagerada y malamente, pero es una herramienta muy útil. Cuando le doy a máscara no es que me esté pintando la foto de verde, sino que me ayuda a ver la zona sobre la que voy a actuar. Os estoy explicando lo que son estas herramientas selectivas y lo estáis viendo en una sola fotografía, pero es que hay muchísimo para jugar con ellas, así que os invito a echarles un vistazo y empezar a utilizarlas en vuestras fotografías, porque vais a ver que hay un abismo utilizándolas o no. Debo deciros que como más se aprende es experimentando, ¿no? Cogiendo vuestra fotografía y jugueteando con todos esos parámetros para ver qué es lo que os gusta, para ver cómo funcionan. Y es que cada fotógrafo tiene una forma de editar totalmente distinta, entonces yo os voy a dar este tutorial en el cual os explico cómo utilizar los parámetros, pero si queréis aprender a retocar como algunos profesionales de la fotografía, tenéis un montón de vídeos en YouTube que no son los míos y que están mucho mejor hechos. En cualquier caso, debéis saber que en mis vídeos estoy intentando no enredarme con cosas que no tienen importancia, no metiendo mucha paja y enseñándoos lo que sé, así que os puede ser bastante práctico ver no solo este tutorial, sino en un futuro otros que haré, por ejemplo, retocando mis retratos, si os han gustado. Vais a ver toda una serie de pestañas que tenéis aquí a la derecha. Ahora tenemos básicos seleccionado, pero si vamos pasando por cada una de ellas nos dice, hay un texto que nos indica qué tiene dentro cada una de estas pestañas. Vamos a ir una por una. Aquí tenemos la curva de tonos. La curva la toco poco, podemos dividirla, ¿no?, en rojo, verde y azul. Yo siempre lo dejo en RGB y lo máximo que hago con ella es levantar las sombras. Si por ejemplo le hacemos 3 puntos, donde los acabo de hacer, y subimos de la izquierda del todo, vamos a conseguir levantar las sombras. Entonces digamos que las sombras dejan de ser tonos negros, completamente negros, para ser
le daría una estética que es bastante distinta. A mí me parece que tira más como al analógico, que hacía esto, no eran los tonos oscuros tan negros en muchos casos. Así que bueno, en esta imagen, por ejemplo, lo voy a dejar así. Yo voy a intentar irme a la imagen que tenía al principio, pero también quiero que veáis que realmente en la fotografía, si cogéis una imagen que habéis editado hace varios años, o un mes, o puede que hace 2 días, y la reeditáis, muchas veces va a saliros una edición distinta, depende de cómo os encontréis en ese momento, y hay veces que os sale una edición mucho más artística, así que yo probaría reeditar algunas fotografías. Vale, vamos a pasar a la siguiente pestaña. Esta pestaña es importantísima y paso por ella en todas las ediciones que hago, aunque lo hago de una forma distinta, ya veréis, puedo automatizarlo. Entonces, si subo el enfoque, si lo subo por ejemplo a 70, vamos a ver cómo afecta a mi fotografía. Si la amplío, si el enfoque estuviese a 0, esta es mi imagen original. Está bien enfocada, pero es que podemos enfocarla más. Si le subo el enfoque a 70, fijaros la diferencia. Os voy a pasarlo de 0 a 150 para que veáis cómo aparece muchísimo más enfocada, ¿no? Da la sensación de que mi foto no estuviese enfocada de primeras. Así que es una herramienta muy poderosa y que os recomiendo utilizar en todas vuestras fotografías porque las vais a tener con un poquito más de enfoque, un poco más de detalle. Bien, yo normalmente todas mis fotografías las dejo a 69 de enfoque. La máscara la suelo poner a 30 en todas ellas porque no en todas quiero ir toqueteando ese enfoque y máscara en función de lo que me pida la fotografía. Quiero hacerlo de forma rápida para no entretenerme demasiado. Y la luminancia puede que la suba un poco. Básicamente la luminancia lo que está haciendo es reducirnos el ruido que puede haber creado subir el enfoque. Porque si subimos el enfoque al máximo, voy a ampliar aún más, veréis que me sale un ruido. El enfoque a 0 no tiene ruido, y el enfoque a 150 nos aparece todo este ruido de aquí que se corrige con la luminancia. Pero como el ruido, cuando minimizamos la foto, no se nota casi, prefiero que la luminancia esté muy bajita y sin embargo que esté bastante enfocada mi imagen. Hacia el final del vídeo os voy a explicar cómo hago para que todas mis imágenes estén enfocadas nada más abrirlas. Pasando a la siguiente pestaña nos encontramos HSL o Hue, Saturation, Luminance o una cosa así. Entonces básicamente lo que encontramos es tono, saturación y luminancia en español. ¿Qué vamos a hacer? Si nos vamos a la parte de tono vamos a encontrar pues todos estos tonos rojos, naranjas, amarillos, etcétera, etcétera, y vamos a poder modificarlos, cambiar los colores. Yo aquí normalmente no es donde cambio los colores de mi imagen, que sí que me parece muy importante saber tratar el color, pero lo hago en otra pestaña que está por aquí al final, luego la veremos. Ahora en tonos, si por ejemplo, para enseñároslo así rápidamente, si moviese los tonos naranjas hacia la izquierda, veis que por aquí estos tonos naranjas se me han vuelto de un rojo rosado horrible, y si lo paso hacia la derecha, pues se ha vuelto de un verdoso que tampoco me gusta nada. Así que y ahí tenemos esa limitación, ¿no? Que es como, ¿y por qué los naranjas solo los puedo cambiar por rojo o verde horrible? Pues no sé, la verdad es que toquetearlo ahí no me parece que tenga demasiado sentido. Ahora bien, sí que en algunos casos, por ejemplo, en una escena que quiero así un poco más primaveral, puedo los amarillos cambiarlos o un poco los verdes y entonces hago de los verdes unos tonos un poco más amarillos, anaranjados, pues puedo llegar a utilizarlo, pero es en casos muy concretos, ¿no? Y solo amarillos y verdes, la verdad es que nunca toco el resto de tonos, aguamarinas, azules, etcétera, etcétera. Saturación y luminancia son dos parámetros que sí que cambio bastante, porque nos permite cambiar la saturación de los colores de forma selectiva, no como en la pestaña básico, que tenemos una saturación que afectaría toda la imagen. Si hacemos doble clic en cualquier parámetro nos va a volver a 0, eso recordadlo. Entonces, volviendo a HSL, aquí tenemos la saturación para cambiarla de forma selectiva. Es decir, si yo solo quiero desaturar mis tonos naranjas, puedo bajarlos de aquí y el resto de la imagen se quedaría saturada. ¿Qué pasa? Que es una imagen que es prácticamente solo naranja. Pero por ejemplo puedo subir los rojos, que veréis que hay por aquí tonos rojos, y me los va a subir, ¿no? Así que esto sí que lo puedo utilizar bastante y sobre todo si quiero trabajar rápido con mi imagen. Puede pasar que por ejemplo tenga un chaleco fosforito por ahí detrás en mi imagen y digo, qué horrible este color, ¿no? Entonces pues bajo los amarillos y me desaparece ese amarillo fosforito sin tener que irme a las herramientas más selectivas. Y la luminancia, básicamente lo que estamos haciendo es darle más o menos exposición a cada color.
Si subo la luminancia en los tonos naranjas, le está dando más exposición a esta zona, como veis, y me parece que queda más bonita de esta forma, así que lo voy a dejar por aquí. Bueno, ya veis que esto se pone emocionante. La verdad es que editar fotografías es una cosa muy divertida. Cuando tenemos una foto que nos gusta, el ir toqueteando cada uno de los parámetros y ver cómo se va transformando, a mí me entusiasma. Entonces pasamos a la siguiente pestaña, que es la de dividir tonos. Esto, por ejemplo, lo podemos ver mucho mejor si paso mi fotografía a blanco y negro. En este caso voy a desaturar mi imagen rápidamente para pasarlo a blanco y negro, y si pusiese un tono amarillo, por ejemplo, y le subo la saturación, nos está haciendo un virado a amarillo, ¿no? Que eso en la fotografía analógica podríamos hacer virados de esta forma, ¿no? O sepia. Entonces, por ejemplo, si las sombras le subimos la saturación estando aquí en tono más rojo, estamos haciendo un duotono, estamos haciendo un blanco y negro, amarillo y rojo. Entonces, bueno, esto es interesante. Yo lo utilizo bastante poco, me gusta el blanco y negro puro y os recomiendo que sea el que más utilicéis, pero si queréis hacer un efecto así vintage, sepia, etcétera, etcétera, podéis. Pero es que también afecta a nuestra fotografía si la tenemos en color. Aquí tengo esta especie de virado que lo he hecho teniendo mi fotografía en color. Le he subido la saturación y entonces le he metido como tonos amarillos y rojos. Yo lo utilizo bastante poco, pero puede ser que me interese en alguna foto. Vamos a meterle, por ejemplo, solo un poco de amarillo. Pues la verdad es que me gusta, ¿no? Queda bonito. Vale, entonces, pasando a la siguiente herramienta, como veis, cualquier fotografía debemos retocarla a ojímetro, ¿no? Eso es algo que se va educando el ojo, y entonces os recomiendo consumir muchísima fotografía para empezar a educarlo de forma que adquiramos nuestro propio gusto por el color, por la fotografía en general, ¿no? Y pasando a la siguiente pestaña tenemos aquí las correcciones de lente. Esto es algo que tengo activado de forma predeterminada en todas mis fotografías. Os enseñaré cómo hacerlo también. Entonces, si le damos aquí a quitar la aberración cromática, nos quitará la aberración cromática. Y si activamos las correcciones de perfil, adivinad qué va a hacer. Pues sí, nos va a activar las correcciones del perfil de la lente. ¿Eso qué quiere decir? Que todas nuestras lentes tienen, digamos, unas deformaciones, excepto los objetivos normales, teleobjetivos, esos no abomban, pero un objetivo angular sí que deforma nuestra fotografía, y luego la mayoría de los objetivos tienen un viñeteo. Entonces, si os fijáis, cuando yo he activado las correcciones de perfil de mi lente, básicamente se ha deshecho de ese viñeteo que tenía natural mi objetivo. Pero es que resulta que le he dado y me gusta más con viñeteo. O sea que en este caso yo no voy a activar las correcciones de perfil, porque no es un abombamiento que me moleste, y el viñeteo tal cual está, la verdad es que me gusta más que sin él. Ahora, si pasamos a la siguiente pestaña, podemos hacerle un viñeteo nosotros mismos. Y esto es algo que yo hago con muchas fotografías, porque es que el viñeteo lo que hace es que nos centremos en lo que tenemos en el centro de la imagen. Entonces, en una imagen como esta, que es una imagen simétrica, simétrica dentro de lo que cabe, tenemos el punto de interés en el centro. Así que haciendo un viñeteo vamos a centrar nuestra atención en el perrito en este caso. Entonces, si bajamos la cantidad y el punto medio, ¿veis? Estamos centrándonos mucho más en él, se nos va la vista más directa hacia él. Yo aquí no lo pondría tan exagerado, la verdad es que como lo tiene el objetivo así de forma natural, me gusta bastante. Igual le bajo un poquito la cantidad. Tenéis que ir probando, cada vez que mováis parámetros, bajadlo igual de forma drástica, volver a subirlo, y entonces ahí vais a encontrar el punto. Y si seguimos, tenemos aquí la calibración de cámara, que esto es algo que yo descubrí hace no tanto y me parece importantísimo tocar, porque aquí es como vamos a decidir cuál es nuestro color, cuál es nuestra estética, ¿no? Podemos toquetear cada uno de los colores para decidir cómo, pues eso. O mejor explicado, básicamente lo que vamos a conseguir aquí es una línea de estilo, vamos a conseguir una personalidad a nivel fotográfico, así que os recomiendo meteros aquí y empezar a toquetearlo y buscar lo que son vuestros colores, que por supuesto no son los mismos en cada una de las imágenes, pero podéis empezar a haceros a ello. Aunque esta clase sea ya un poco más avanzadita, lo que voy a hacer es otra clase tocando el color, porque es que el color es todo un universo. Entonces yo puedo enseñaros lo que son mis parámetros de color, cómo yo edito la mayoría de mis imágenes, pero no vamos a profundizar mucho en esta.
Es que de hecho es una imagen que tiene poco color, entonces no nos permite jugar tanto con ella. Pero bueno, vais a ver que moviendo estas barritas de aquí podéis jugar con el color a vuestro gusto. Bien, hay una cosa más que tenemos que hacer, que es crear un ajuste preestablecido con los ajustes básicos. Yo aquí tengo una serie de filtros creados, bueno, filtros como lo queráis llamar, son ajustes preestablecidos en realidad, pero puedo hacerme un ajuste que lo que replique sean los ajustes que quiero que haya en todas mis imágenes. Esto es algo que debéis hacer ya mismo. Poneros 69 de enfoque, 30 de máscara y luminancia subidla a 5, que puede estar bien. Y entonces, una vez hecho, le podemos no seleccionar nada y activarle el enfoque, la reducción de ruido, y le activaríamos también, tenéis que activar previamente la corrección de perfil de lente y quitar la aberración cromática. Entonces, aquí ya tenemos creado un ajuste básico, le podemos llamar ajuste básico, así siendo originales. Al guardar este ajuste básico, es un ajuste que ya al darle nos lo va a aplicar a cualquier fotografía que abramos, entonces no tenéis que ir pasando por enfoque y todas estas cosas que podíamos tener automatizadas. Tenemos por último esta otra pestaña que es la de instantáneas. Entonces, si nos gusta esta edición, pero queremos seguir retocando la foto a ver si nos queda mejor, podemos crear una instantánea a la que llamemos 1, por ejemplo, y entonces aquí tenemos esta instantánea a la que podemos acceder después de haber hecho cualquier ajuste. Entonces yo igual toco la exposición y digo, uy, qué oscura me ha quedado. Entonces si vuelvo a la instantánea, le doy a 1 y me vuelve a como estaba en mi edición anterior. Este vídeo es de los más importantes de edición que puedo hacer porque os estoy enseñando a jugar con las herramientas que vais a estar utilizando siempre. Entonces, probad con vuestras fotografías, tocadlas a vuestra manera y veros más vídeos, porque aparte del mío tenéis a grandes profesionales de la fotografía que os enseñan cómo editan ellos cada una de sus fotos. Y yo así es como he editado esta, pero es que cada fotografía realmente es un mundo. Si os explico cómo edito un paisaje, no tiene nada que ver a la edición de un retrato. Y por ello voy a hacer vídeos futuros. Así que no os olvidéis de activar las notificaciones, porque así estaréis al corriente. Si os ha gustado este vídeo y queréis apoyar mi proyecto, o queréis ver más vídeos como este en los cuales hablo de mis experiencias personales y profundizo un poco más en la fotografía, tenéis Patreon, mi Patreon, donde subo vídeos todas las semanas, así que puede gustaros bastante. Más cositas. Ah, por supuesto, ponedle un like al vídeo si os ha gustado y podéis comentar, estaré respondiendo algunos comentarios en las primeras horas del vídeo y puede que en las posteriores también. Muchas gracias por escucharme, por ver este vídeo y por seguir mi contenido y todo lo demás. ¡Hasta siempre!